Eran las 9:30 de la mañana en París. El sol de octubre iluminaba las aguas tranquilas del Sena, mientras cientos de turistas hacían fila frente a la icónica pirámide de cristal del Louvre. Era un domingo como cualquier otro. Familias con niños, parejas tomándose fotografías, estudiantes de arte con sus cuadernos. Nadie imaginaba que en ese preciso instante, la historia del museo más visitado del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El museo llevaba apenas 30 minutos abierto. Los guardias de seguridad recorrían las galerías con su rutina habitual. En la majestuosa galería de Apolo, donde los techos pintados brillaban con oro y las vitrinas resguardaban los últimos vestigios de las joyas de la corona francesa, todo parecía estar en orden. Pero a 250 metros de donde reposaba la Mona Lisa, 4 hombres enmascarados estaban ejecutando el plan perfecto. Lo que ocurriría en los siguientes 7 minutos se convertiría en el robo de arte más audaz del siglo XXI. Un crimen que expondría la fragilidad de uno de los sistemas de seguridad más prestigiosos del planeta. Una operación que dejaría a Francia en estado de shock y al presidente Emmanuel Macron condenando públicamente lo que llamó un ataque contra nuestro patrimonio, contra nuestra historia. Pero para entender cómo fue posible lo imposible, debemos retroceder en el tiempo. El Museo del Louvre no es simplemente un edificio. Es un símbolo viviente de la civilización occidental, un palacio que ha presenciado revoluciones, guerras mundiales y el ascenso y caída de imperios. Sus muros albergan 35.000 obras de arte en exhibición permanente. Cada año, más de 8 millones de personas atraviesan sus puertas, convirtiéndolo en el museo más visitado de la Tierra. Pero el Louvre guarda algo más que pinturas. En su interior, específicamente en la Galería de Apolo, se encuentra lo que quedó de las joyas de la corona francesa. La mayoría de estas piezas fueron vendidas o robadas tras la Revolución Francesa en 1789. Las que permanecieron son tesoros de valor incalculable. No solo por los metales preciosos y las gemas que las componen, sino por lo que representan: siglos de historia, poder imperial, amor y tragedia. Entre estas joyas se encontraba un collar de esmeraldas con más de 1000 diamantes, un regalo de bodas que Napoleón Bonaparte entregó a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa, en marzo de 1810. Estaban también las diademas de zafiros que pertenecieron a las reinas María Amelia y Hortensia. Y la corona imperial de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, engastada con 1354 diamantes y 56 esmeraldas. Estas piezas no tienen precio. No porque sean inmensamente valiosas en el mercado, sino porque son únicas. Son fragmentos tangibles de la grandeza imperial de Francia. Y el 19 de octubre de 2025, alguien decidió que esas joyas debían salir del Louvre. Lo que el mundo no sabía es que el Louvre no era la fortaleza impenetrable que todos imaginaban. Durante más de una década, auditorías internas y advertencias de expertos en seguridad habían revelado fallas alarmantes en sus sistemas de protección. Pero estas advertencias fueron ignoradas una y otra vez. En diciembre de 2014, la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información de Francia realizó una auditoría confidencial del Louvre. Los resultados fueron devastadores. Los auditores descubrieron que la contraseña del servidor que controlaba todo el sistema de videovigilancia del museo era simplemente Louvre. No había cifrado, no había autenticación de 2 factores. Solo 5 letras en mayúsculas. El informe de 26 páginas advirtió que las aplicaciones y sistemas desplegados en la red de seguridad presentaban numerosas vulnerabilidades. Los hackers podían acceder remotamente a los sistemas internos y alterar los accesos mediante tarjetas o manipular las transmisiones de video. La agencia recomendó fortalecer las contraseñas de inmediato y actualizar software obsoleto como Windows 2000. ¿El Louvre implementó estos cambios? Nunca se supo. 3 años después, en 2017, otra auditoría encontró que los mismos problemas persistían. Se descubrieron sistemas operando con Windows 2000 y Windows XP, plataformas que Microsoft había dejado de actualizar años atrás. El informe advirtió que se observaron deficiencias graves en el sistema general y que el museo ya no podía ignorar el riesgo potencial de una violación de seguridad. Pero había más. Solo el 39% de las salas del museo estaban monitoreadas por cámaras. Y en la Galería de Apolo, donde se guardaban las joyas, las cámaras de circuito cerrado estaban orientadas en la dirección equivocada. No cubrían el balcón exterior desde donde los ladrones ingresarían. Los registros de adquisiciones entre 2019 y 2025 revelaron que el Louvre seguía utilizando software antiguo de principios de los años 2000 para ejecutar sus sistemas de vigilancia por video, detección de intrusiones y control de acceso. Mientras tanto, los sindicatos de trabajadores del museo habían estado protestando durante meses. Denunciaban la destrucción de empleos de seguridad, la reducción del personal mientras la asistencia de visitantes se disparaba.
En junio de 2025, apenas 4 meses antes del robo, los trabajadores advirtieron que había muy pocos ojos vigilando demasiadas entradas, salidas y visitantes. Y entonces llegó octubre. Domingo 19 de octubre de 2025. Las 9 de la mañana. El Louvre abre sus puertas al público. Los turistas comienzan a ingresar, emocionados por ver la Mona Lisa, la Victoria de Samotracia, las antigüedades egipcias. Nadie nota el camión estacionado junto a la fachada del museo que da al río Sena. 9:30 de la mañana. 4 hombres vestidos como trabajadores de construcción bajan del vehículo. Colocan conos de seguridad alrededor del camión, como si estuvieran realizando trabajos de mantenimiento rutinarios. Nadie sospecha nada. En París, siempre hay obras en algún lugar. El camión tiene una particularidad, una plataforma elevadora montada en la parte trasera. Los hombres extienden la escalera mecánica hacia el segundo piso del edificio. La estructura metálica se eleva lentamente hasta alcanzar el balcón de la Galería de Apolo. 9:32. 2 de los ladrones suben por la plataforma. Llevan máscaras, guantes y amoladoras angulares. Una vez arriba, comienzan a cortar la ventana del balcón. El metal requina, las chispas vuelan. ¿Cómo es posible que nadie escuche esto? Porque el Louvre está lleno de turistas, sus voces llenan los pasillos. El ruido de la ciudad entra por todas las ventanas abiertas. 9:33. La ventana cede. Los ladrones ingresan a la Galería de Apolo. Inmediatamente, las alarmas se activan. Un sonido ensordecedor llena la sala. Pero los ladrones no se detienen. Saben que tienen minutos antes de que lleguen los guardias. Con movimientos precisos, utilizan las amoladoras para destrozar 2 vitrinas de seguridad. El vidrio reforzado se fragmenta en miles de pedazos. Las joyas quedan expuestas. Los hombres comienzan a tomar las piezas una por una, la diadema de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, el collar de esmeraldas de la emperatriz María Luisa, los aretes, los broches, la diadema de perlas de la emperatriz Eugenia. 9:35. Los guardias de seguridad corren hacia la galería. Los ladrones escuchan los pasos acercándose. Saben que deben irse. Ahora. Saltan hacia el balcón y descienden por la plataforma elevadora. Pero en la prisa, uno de ellos deja caer algo. Es la corona imperial de la emperatriz Eugenia, una pieza con más de 1.300 diamantes y esmeraldas. La corona cae al suelo, golpea el pavimento y se daña. Los ladrones no tienen tiempo de recogerla. 9:37. Los 4 hombres suben a 2 motocicletas que los esperan. Los motores rugen. Las motos desaparecen a toda velocidad por las calles de París, dirigiéndose hacia el sureste, en dirección a la autopista A6 que conduce a Lyon. Los guardias llegan a la galería. Encuentran las vitrinas destrozadas, el vidrio por todas partes, las joyas desaparecidas. Afuera, en el pavimento, yace la corona caída. 7 minutos. Eso es todo lo que tomó. 7 minutos para robar 88 millones de euros en patrimonio histórico. 7 minutos para humillar a Francia ante el mundo. La noticia se propagó como fuego por París. Primero fueron rumores en redes sociales. Luego, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, confirmó lo impensable en un mensaje público: un robo tuvo lugar esta mañana en la apertura del Museo del Louvre. No hay heridos que reportar. Estoy en el lugar junto con los equipos del museo y la policía. Investigaciones en curso. El museo fue evacuado y cerrado inmediatamente. Cientos de turistas fueron retenidos durante horas mientras la policía realizaba registros corporales en busca de las joyas. Pero los ladrones ya estaban lejos. El presidente Emmanuel Macron emitió una declaración contundente: el robo cometido en el Louvre es un ataque contra un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia. Las joyas serán recuperadas y los perpetradores serán llevados ante la justicia. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, fue más directo: esto le da a Francia una imagen terrible. Pero confío en que los perpetradores serán capturados. La directora del Louvre, Laurence Descartes, compareció ante el Senado francés días después. Su rostro mostraba el peso de la tragedia. Hoy estamos presenciando una falla terrible en el Louvre, admitió. El personal no detectó la llegada de los ladrones lo suficientemente pronto. Hay debilidades en nuestro sistema de seguridad perimetral debido a la subinversión. Descartes reveló que había solicitado a la policía de París que realizara una auditoría de seguridad del museo. Se hicieron recomendaciones, pero apenas comenzaban a implementarse cuando ocurrió el robo. Confesó que el día del atraco había presentado su renuncia a la ministra de Cultura, pero fue rechazada. Los trabajadores del museo,
que habían estado advirtiendo sobre los problemas de seguridad durante meses, emitieron un comunicado devastador: hemos estado quejándonos sobre la destrucción de empleos de seguridad en el Louvre. Nadie nos escuchó. Y ahora esto. Pero la indignación alcanzó su punto máximo cuando los medios comenzaron a filtrar detalles aún más escandalosos. El diario francés Libération obtuvo copias de las auditorías confidenciales de seguridad. Lo que revelaron dejó al mundo sin palabras. La contraseña del sistema de videovigilancia, Louvre. La contraseña del software de Thales. Sistemas operando con Windows 2000. Cámaras obsoletas de 2003. Solo 39% del museo monitoreado por video. Y en la galería de Apolo, las cámaras apuntando en la dirección equivocada. Un informe de la Corte de Cuentas de Francia, divulgado semanas después del robo, acusó a la dirección del Louvre de priorizar proyectos llamativos como compras de arte y renovaciones del museo por encima de la seguridad. Entre 2018 y 2024, el Louvre gastó 105 millones de euros en adquirir 2.754 obras de arte. Mientras tanto, solo 27 millones se destinaron a mantenimiento. Francia estaba furiosa. No solo habían robado tesoros nacionales. Habían expuesto décadas de negligencia, incompetencia y arrogancia institucional. La Fiscalía de París lanzó la investigación más grande de su historia reciente. Más de 100 investigadores fueron asignados al caso. Se recolectaron más de 150 piezas de evidencia, huellas dactilares, ADN, registros de cámaras de seguridad a lo largo de la ruta de escape. En la escena del crimen, los forenses encontraron herramientas eléctricas, un soplete, gasolina, guantes, un walkie-talkie, una manta y la corona caída de la emperatriz Eugenia. También hallaron un chaleco amarillo que uno de los ladrones había dejado caer en una esquina a varias cuadras del museo. Los investigadores descubrieron algo crucial: ADN en las herramientas y en la ventana cortada. Ese ADN coincidía con el de un hombre de 39 años, un taxista sin licencia que ya era conocido por la policía por robo agravado. Estaba bajo supervisión judicial por haber embestido un cajero automático con un auto para robar el dinero. El ADN de un segundo sospechoso fue encontrado en un casco abandonado en la escena. Este hombre, de 30 y tantos años, también tenía antecedentes por robos. La unidad de élite de la policía francesa, la Brigada de Investigación y Represión del Bandidaje, BRI, una fuerza especializada en robos armados y delitos de arte, tomó el control del caso. Los detectives comenzaron a vigilar a los sospechosos. Rastrearon sus movimientos, intervinieron sus teléfonos, siguieron sus autos. Y entonces, 6 días después del robo, uno de los sospechosos cometió un error. El 25 de octubre, un hombre de origen argelino intentó abordar un vuelo internacional en el aeropuerto Charles de Gaulle. Llevaba consigo algunas de las joyas robadas. Los agentes de la BRI lo estaban esperando. Fue arrestado en el acto. Esa misma noche, el segundo sospechoso, el taxista, fue detenido en el suburbio de Seine-Saint-Denis, al norte de París. Cuando los detectives lo interrogaron, ambos hombres admitieron parcialmente su participación en el robo. Pero la investigación no terminó ahí. 4 días después, el 29 de octubre, la policía arrestó a 5 personas más. 3 fueron liberadas por falta de evidencia. 2 permanecieron bajo custodia. Los investigadores revelaron un detalle sorprendente: 9 días antes del robo, los ladrones habían robado el camión con la plataforma elevadora. Respondieron a un anuncio falso de mudanza en el sitio web de clasificados francés Le Bon Coin. Cuando el propietario del vehículo llegó al lugar acordado, los ladrones lo asaltaron y se llevaron el camión. Todo había sido meticulosamente planeado. A pesar de los arrestos, las joyas nunca fueron recuperadas. Solo la corona dañada de la emperatriz Eugenia fue encontrada en el pavimento. ¿Qué sucedió con el resto? Los expertos en crimen de arte tienen teorías aterradoras. Christopher Marinello, fundador de Art Recovery International, una organización dedicada a recuperar arte robado, dijo: es poco probable que estas joyas vuelvan a ser vistas. Probablemente ya fueron desmanteladas. El oro fue fundido. Los diamantes y esmeraldas fueron recortados para borrar su historia. Una vez que eso sucede, son imposibles de rastrear. La fiscal Laure Becquau hizo un llamado desesperado: estas joyas ahora son, por supuesto, imposibles de vender. Aún hay tiempo para devolverlas. Pero ese tiempo pasó. Arthur Brand, un legendario detective de arte apodado el Indiana Jones del mundo del arte, describió el robo como un desastre nacional para Francia. Estas son las joyas de la corona de Napoleón, su esposa y sus sucesores. No son solo objetos valiosos. Son piezas de la identidad francesa. La Interpol agregó las joyas robadas a su base de datos de obras de arte robadas,
que contiene descripciones y fotografías de más de 57.000 objetos de todo el mundo. Pero incluso con esta red internacional, las probabilidades de recuperación son mínimas. Tobias Cormind, director gerente de la joyería 77 Diamonds, fue brutalmente honesto: nunca volveremos a ver estas joyas. El robo del Louvre de 2025 no fue solo un crimen. Fue una revelación. Reveló que incluso las instituciones más prestigiosas del mundo pueden caer víctimas de la complacencia. Que las advertencias ignoradas eventualmente se convierten en catástrofes. Que la arrogancia institucional tiene un precio. Después del robo, el gobierno francés ordenó auditorías de seguridad en todos los museos importantes del país. Y lo que encontraron fue alarmante. Otros museos también habían sido víctimas de robos recientes: el Museo Cognac-High en noviembre de 2024, el Museo Yeron ese mismo mes, el Museo Adrien Dubuche en septiembre de 2025. El Museo Nacional de Historia Natural de París fue robado de oro valorado en 600.000 euros el 16 de septiembre de 2025, apenas un mes antes del atraco al Louvre. Francia estaba bajo ataque. Y sus defensas habían demostrado ser papel mojado. El presidente Macron anunció aceleraciones en el Plan Nuevo Renacimiento del Louvre, un proyecto de 700 millones de euros para modernizar la infraestructura del museo, mejorar la seguridad y reducir el hacinamiento. Pero para muchos, era demasiado poco, demasiado tarde. Laurence Descartes, la directora del Louvre, presentó planes de mejora que incluían la instalación de 100 nuevas cámaras de seguridad, la creación de un puesto de coordinador de seguridad y mejoras de protección en galerías cerradas antes de su reapertura. Pero la confianza del público en el Louvre había sido destrozada. Y las joyas seguían desaparecidas. La historia del Louvre está manchada con robos. El más famoso ocurrió en 1911, cuando Vincenzo Perugia, un ex empleado del museo, robó la Mona Lisa. La pintura fue recuperada 2 años después en Italia, cuando Perugia intentó venderla. Ese robo convirtió a la Mona Lisa en la obra de arte más famosa del mundo. Antes de su desaparición, era simplemente una pintura respetada pero no icónica. Su ausencia creó una fascinación global que persiste hasta hoy. En 1990, 12 artefactos egipcios desaparecieron del Louvre durante varios días antes de ser descubierto el robo. En mayo de 1998, un ladrón se llevó una pintura del siglo XIX del artista francés Jean-Baptiste Camille Corot titulada Le Chemin de Sèvres. La pintura nunca fue encontrada. Sigue desaparecida 26 años después. En esa ocasión, el director del Louvre, Pierre Rosenberg, advirtió que la seguridad del museo era frágil. Nadie escuchó. Pero hay esperanza en la historia. En 2021, una armadura del Renacimiento italiano que había sido robada en 1983 fue recuperada de una colección familiar privada en el oeste de Francia. Había estado perdida durante 38 años. ¿Volverán las joyas de Napoleón? Solo el tiempo lo dirá. A pesar de los arrestos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Quién planeó realmente el robo? Los hombres arrestados parecían ser ejecutores, no cerebros criminales. Sus antecedentes eran de delitos menores. ¿Cómo pudieron planear y ejecutar un atraco de esta magnitud? ¿Había alguien más involucrado? La fiscal confirmó que aún hay al menos un sospechoso prófugo. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo supieron exactamente dónde estaban las cámaras de seguridad y cómo evadirlas? ¿Tenían información interna? David Desclos, un ex ladrón de bancos reformado, dijo en entrevistas que había advertido al Louvre sobre vulnerabilidades evidentes en la disposición de la Galería de Apolo. El Louvre nunca respondió a sus reclamos. Y la pregunta más inquietante: ¿por qué un ciclista que pasaba por la calle fue quien alertó a la policía y no el sistema de seguridad del propio museo? El jefe de la policía de París, Patrice Fauré, admitió ante senadores que la primera alerta a la policía no provino de los sistemas de seguridad del Louvre, sino de un ciclista que llamó a la línea de emergencia después de ver hombres con cascos y una plataforma elevadora. El sistema había fallado completamente. El robo del Louvre de 2025 nos enseña algo fundamental sobre nuestra civilización: que la grandeza no garantiza seguridad. Que los símbolos de nuestra historia pueden ser tan frágiles como el vidrio que los protege. Las joyas robadas no eran solo metal y piedras preciosas. Eran vínculos tangibles con Napoleón Bonaparte, uno de los hombres más influyentes de la historia. Eran regalos de amor de un emperador a su esposa. Eran coronas que adornaron las cabezas de mujeres que gobernaron naciones. Eran arte, historia y memoria. Y en 7 minutos, desaparecieron. Francia ha prometido no descansar hasta recuperarlas. Pero en el mundo del crimen de arte, la realidad es cruel. La mayoría de los tesoros robados nunca regresan. Terminan en colecciones privadas de multimillonarios sin escrúpulos,
o son desmantelados y vendidos por partes en mercados negros de todo el mundo. El Louvre continúa operando. Los turistas siguen llegando por millones para ver la Mona Lisa. Pero la Galería de Apolo permanece cerrada, un recordatorio silencioso de la tragedia que ocurrió allí. Quizás algún día, las joyas de Napoleón regresen a casa. Quizás en una década, o 3, alguien las encuentre en un ático olvidado o en una subasta clandestina. La historia nos dice que los milagros pueden ocurrir. Pero por ahora, 88 millones de euros en patrimonio histórico están perdidos en las sombras del mundo criminal. Y Francia lleva esa herida como una cicatriz imborrable. Han pasado semanas desde aquel domingo de octubre. Los sospechosos están bajo custodia. La investigación continúa. Pero las joyas permanecen en paradero desconocido. El mundo aprendió una lección dolorosa, que incluso el museo más famoso de la Tierra puede ser vulnerable. Que las contraseñas débiles, las cámaras antiguas y las advertencias ignoradas crean las condiciones perfectas para la catástrofe. Y mientras el Louvre instala nuevas cámaras, actualiza sus sistemas y refuerza su seguridad, una pregunta persiste en la mente de todos. ¿Podría volver a suceder? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. El 19 de octubre de 2025 quedará grabado para siempre en la historia como el día en que lo imposible se volvió posible. El día en que el Louvre, la fortaleza de tesoros más grande del mundo, fue saqueado en 7 minutos. Y nadie pudo hacer nada para detenerlo. Este ha sido el relato completo del robo más audaz de la historia moderna del arte. Una historia real de crimen, negligencia y pérdida irreparable. Una advertencia sobre los peligros de la complacencia y la arrogancia institucional. Las joyas de Napoleón siguen desaparecidas. La investigación continúa. Y Francia espera, con la esperanza de que algún día, sus tesoros regresen a casa. Hasta entonces, el eco de este crimen resonará en cada pasillo del Louvre, recordándonos que nada es invulnerable. Que la historia puede ser robada. Y que 7 minutos son suficientes para cambiar el mundo.